Bueno, antes que nada, quería en primer lugar agradecerle al doctor Lauteich por la invitación para venir a dar estas charlas, también por invitarme a conocer esta linda ciudad que no la conocía, de Salta. La verdad que, digamos, es un halago como médico clínico que uno lo inviten para hablar de un tema como problemas prostáticos, ¿no? En general, esto años atrás era casi terreno exclusivo del especialista y los médicos clínicos, digamos, lo veíamos un poco de costado en los libros clásicos de medicina interna, donde se trataba el tema, digamos, solamente de lo que era la insuficiencia renal aguda obstructiva o postrenal. Y, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, con el crecimiento de la población anciana, se generó, bueno, un grupo etario en donde estas patologías son altamente prevalentes y realmente invadieron un poco las consultas en los consultorios de clínica y desde ya de mi especialidad de geriatría, ¿no? Así que la idea va a ser un poco plantear qué puntos tenemos que tener en cuenta para la evaluación en el paciente anciano, en el paciente adulto mayor, y después, bueno, vamos a ver unas cuestiones un poco más terapéuticas, ¿no? Bueno, en primer lugar, para empezar a hablar de estos temas, digamos, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía de la próstata, en donde vemos que la próstata tiene una zona central o transicional y una zona periférica, en donde, digamos, estas patologías, tanto la hiperplasia prostática como el cáncer de próstata, tienen una correlación anatómica, una distribución anatómica, un sitio, digamos, donde suelen aparecer. En general, vemos que la hiperplasia suele aparecer en esta zona transicional y el cáncer de próstata en la zona periférica, como vemos acá, estas áreas, digamos, de color amarillo que corresponden a un cáncer localizado de la próstata. Esto es muy importante porque cuando entendemos un poco esto podemos ver qué síntomas va a tener el paciente. En general, cuando veamos un paciente que tiene síntomas obstructivos, vamos a pensar en hiperplasia y, digamos, por otro lado, digamos, cuando hacemos rastreo de cáncer de próstata y otros temas que vamos a ir viendo a lo largo del día, vamos a ver que lo podemos localizar o detectar a través del tacto rectal porque se localiza más en las zonas periféricas, ¿no? Bueno, aquí también un repaso de cómo está en relación con el resto de las estructuras, con la vejiga, con la uretra prostática, con la vesícula seminal, y una cuestión a tener en cuenta, digamos que tal vez resulte un poco redundante, pero cualquier paciente que ha sido operado por hiperplasia, por vía transuretral, digamos, tiene tejido prostático remanente, por lo tanto es un paciente que todavía puede desarrollar años más adelante un cáncer de próstata, ¿no? Bueno, ahora yendo directamente al tema de hiperplasia prostática benigna, sabemos que es una neoplasia benigna de la glándula prostática, es una patología altamente prevalente. A lo mismo, digamos, al igual que el cáncer de próstata, la prevalencia histológica es muchísimo mayor que la prevalencia clínica, es decir, está mucho más presente en las autopsias que como motivo de consulta en el consultorio, ¿no? Esta patología. El 50% de los hombres de 60 años y hasta en el 90%, o sea, 9 de cada 10 tienen hiperplasia prostática benigna microscópica. De estos pacientes que tienen hiperplasia microscópica, el 50% tendrá un agrandamiento macroscópico, es decir, un agrandamiento del tejido prostático, y el 50% de estos que tienen aumento del tamaño macroscópico va a desarrollar síntomas. Bueno, sabemos que la causa más frecuente de molestias para orinar en pacientes mayores de 50 años, uno cuando tiene un paciente que consulta por estos temas, es el primer diagnóstico que tiene que tener en cuenta, y la prevalencia va de un 10 a un 30%. En general,
Cuando nos acercamos a edades más tempranas, a los 50 años, 1 de cada 10 tiene síntomas de este tipo, y cuando nos acercamos a los 80 años, 3 de cada 10 van a presentar estas molestias y van a consultar por esto. En general, digamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una entidad benigna y que tiene relativamente buen pronóstico. Antes, como dijimos, era casi terreno exclusivo del especialista, pero vamos a ver que tranquilamente puede ser evaluada y manejada por médicos internistas, médicos de atención primaria. En general, digamos, cuando nos planteamos el interrogatorio, cuando el paciente se presenta a la consulta, suele haber una gran preocupación porque estos síntomas puedan corresponder a un cáncer de próstata. Pero bueno, ahí está el rol de poder hacer un buen interrogatorio, tener una buena evaluación clínica del problema para poder diferenciar un poco. Vamos a ver un poco qué síntomas suele presentar la hiperplasia. En general, los síntomas están en relación con la obstrucción al flujo de orina, que genera el agrandamiento del tejido prostático, y también con una respuesta adaptativa del detrusor, que van a dar lugar a dos tipos de síntomas, síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Síntomas obstructivos en general tienen que ver con dificultades en el inicio de la micción, el retraso en el inicio de la micción, un chorro débil o intermitente o gesitancia, como se describe en algunos artículos, el goteo postmiccional y síntomas o sensación de vaciado incompleto. El paciente termina de orinar y tiene la sensación de que todavía tiene ganas de orinar, pero no puede terminar de vaciar su vejiga. Por lo general, estos síntomas, cuando se presentan, digamos, el paciente los tolera relativamente bien. Es decir, que a veces motivan una consulta o el paciente lo refiere, pero en general el paciente puede de alguna manera convivir con estos síntomas, con estos problemas. Y los síntomas irritativos, que en general están más en relación con la respuesta adaptativa del músculo detrusor, son, digamos, el aumento en la frecuencia de que el paciente tiene necesidad de orinar, sensación de urgencia, de que tiene que ir al baño porque si no, digamos, se orina, nicturia, este es el síntoma que está presente la mayoría de las veces, y incontinencia de orina, incontinencia de urgencia, esa sensación de que a veces no llega y el paciente pierde volumen de orina, y toda esta consecuencia que genera para un paciente que puede estar activo laboralmente o digamos socialmente, ¿no? Todas las dificultades que puede generar la incontinencia. Estos síntomas irritativos son los que en general son el gatillo de, bueno, hay que consultar por este síntoma, el paciente no los tolera. Los síntomas obstructivos en general suelen tener mayor tolerancia, ¿no? Bueno, con el interrogatorio, como dijimos, suele haber mucha preocupación. El tema cáncer de próstata, por, digamos, la cantidad de artículos que hay al respecto y la semana de la próstata y todas estas cuestiones, han generado una preocupación en los pacientes, también en las esposas de los pacientes. En general,